Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda el doctor Donovan Casas Patiño. Estamos de manteles largos con nuestro querido compañero Iván Flores Quirós. Él es egresado de la maestría en Sociología de la Salud y también licenciado en Ciencias Políticas. Y para mí es un orgullo el que esté aquí con nosotros en este seminario permanente en salud colectiva, el cual nos va a brindar una conferencia de su trabajo que realizó en la maestría en Sociología de la Salud. Así es que, mi querido Iván Flores Quirós, bienvenido. Somos todos oídos, mi querido colega. Muchas gracias, doctor. Primero agradecerles el espacio que me han brindado en este seminario permanente de salud colectiva. Como bien lo comenta, pues voy a presentar el día de hoy lo que fue mi proyecto de investigación durante pues mi etapa como maestrante, ¿no? Y bueno, pues voy a comenzar. El título que lleva mi investigación es Análisis de impacto social de los consultorios de farmacias similares en la región 1 del Estado de México. Y bueno, pues para comenzar con mi presentación, tengo aquí lo que es el marco conceptual y bueno, son tres conceptos los que guiaron esta investigación. El principal pues fue consultorio de farmacia, que en palabras de López y García 2017 pues representan un sistema de atención privado cuyos rasgos distintivos pues son los cortos tiempos de espera, su ubicación junto a una farmacia y bueno, pues los bajos costos de sus consultas. De este esquema es del cual se desprende pues los consultorios de farmacias similares. Como segundo concepto tenemos cobertura en salud, que bueno, significa tener acceso a los servicios de salud que necesitamos sin que esto se convierta en un gasto elevado para nuestras finanzas, es decir, o también implica llegar a todos ofreciendo pues un catálogo amplio de tratamientos y servicios. Esto dicho por Merino en 2022. Y bueno, finalmente el tercer concepto va enfocado a lo que es impacto social, que de acuerdo a Robin 2012, pues resulta un cambio positivo o negativo que resulta de la puesta en marcha de un conjunto de servicios o actividades enfocados a los servicios de salud, esto en un determinado contexto social y ambiental. Y bueno, como comentaba, pues mi investigación la realicé en lo que fue la región 1 del Estado de México, que está compuesta de 13 municipios, desde Valle de Chalco al norte y al sur con Ecatzingo. Cuenta con una población aproximada de 1.002.635 habitantes y una superficie total de 1.193 kilómetros cuadrados. En cuanto al marco teórico, utilizamos lo que fue la teoría de la construcción social de la realidad de Berger y Luckmann, quienes ellos nos proponen una visión de la realidad como algo que se construye a través de la interacción social. Ellos nos dicen que la realidad que experimentamos frente a ciertas conductas o actividades no es algo objetivo o preexistente, sino que esto se va formando a medida que interactuamos con otras personas o en este caso con otras instituciones. Bueno, en cuanto al estado del arte, al principio de la maestría realicé una revisión sistemática que nos arrojó que el tema estaba siendo analizado desde tres vertientes. Desde el médico nos trataron de explicar pues las características del personal que atiende estos consultorios, sus años de experiencia, sus condiciones laborales sobre todo, y bueno, desde su estructura nos explican qué son los consultorios de farmacia, qué tipos de consultorios de farmacia hay, porque bueno, ya es un fenómeno que se ha ampliado bastante, que incluso ya tiene propias divisiones, ¿no? También nos explicaron bajo qué normativa operan y bueno, sobre todo, quiénes regulan estos consultorios, ¿no? Y bueno, el otro enfoque es desde su estructura y aquí, bueno, los estudios que encontramos bueno, se basaban principalmente en explicar el papel que jugaron este tipo de consultorios durante lo que fue la pandemia de COVID-19 y sobre todo a qué se debió este aumento en su oferta y principalmente pues explicar hacia dónde iba, ¿no? Hacia dónde se enfocaban estos consultorios, hacia qué posibles caminos podrían incurrir. Y bueno, como podemos observar, o lo que yo observé durante esta revisión sistemática, pues fue que hacía falta una visión sobre el usuario, no existía un estudio que nos hablara de las características de las personas que hacen uso de estos servicios, qué condiciones tenían, o bien por qué elegían un servicio sobre otro. Y bueno, en cuanto al tratamiento del problema, los fenómenos que yo analicé principalmente se enfocaban a la cobertura en salud. De acuerdo al último censo del INEGI, existen aún 33 millones de mexicanos sin cobertura en salud, pues esta situación los ha orillado a buscar en otros servicios
pues la satisfacción de esta demanda. Ejemplo de esto pues fueron los consultorios de farmacias, quienes de hecho, según la ENSANUD en 2021, se reportó que durante este año los consultorios de farmacia llegaron a representar el 20% de las consultas dadas en el país, una cifra que superó a la que atendió los sistemas públicos, que solamente alcanzaron el 17%. Y bueno, también otro factor que ha influido en esta problemática, pues es la supresión de servicios. En los últimos años, el sistema de salud mexicano ha experimentado ciertas bajas de instituciones que atienden a la población en general, como fue, pues en su caso, el Seguro Popular y muy recientemente el INSABI. Otro factor también que influye en esta problemática ha sido la burocracia del sistema público, las constantes quejas del servicio y la huida al sector privado, pues es otro fenómeno que ha contribuido a que se expandan estos consultorios. Y bueno, también las características propias de la región 1 hacen importante que se realicen este tipo de estudios, sobre todo porque según el último estudio regional que se hizo pues en esta región, nos reveló que existe un 10% de la población en niveles de pobreza extrema y más aún existe 15% de personas que reportan una carencia por acceso a servicios médicos. Y bueno, como dato importante, únicamente en la región 1 del Estado de México contamos con un hospital de nivel 3 y 5 de nivel 2. Y también importante mencionar que de los 13 municipios que integran esa región, perdón, no todos cuentan con una institución o una unidad médica familiar del IMSS, que sería pues la principal institución pública que atiende a la población. Únicamente de los 13 municipios, pues cinco cuentan con alguna de estas instituciones. Y bueno, esto nos llevó a plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto que han construido socialmente los consultorios médicos de farmacias similares dentro del primer nivel de atención a la salud entre la población de la región 1 del Estado de México durante el 2023 y 2024? Y bueno, en cuanto a la justificación, como les comenté al principio, aún existe poca literatura que aborde el tema. Si bien es un fenómeno que lleva más de 20 años en el escenario mexicano, aún hay poca literatura que nos explique qué está pasando alrededor de estos consultorios y a qué se ha debido pues la expansión tan rápida que ha tenido este servicio, no solo en México, sino también que ya en otras áreas en otros países, perdón, como Chile y Colombia. Y bueno, pues las constantes modificaciones al sistema de salud, como le comentaba, la supresión de algunos servicios, pues también han influido en que sea necesaria esta investigación. Y bueno, las características de la región 1 que ya había yo comentado, los niveles de pobreza, la carencia de algún servicio de salud en los municipios también hacen importante que se dé este tipo de investigaciones en esta región. En cuanto a los objetivos, tenemos un objetivo general o tuvimos un objetivo general que en este caso fue analizar el impacto social que han formado los consultorios de farmacias similares en el primer nivel de atención a la salud durante los años 2023 y 2024 a partir de su construcción social para describir la relación que tienen con el acceso a servicios de salud en la región 1. Tuvimos tres objetivos específicos. El primero consistió en identificar las dimensiones sociales en las que estos consultorios han encaminado su servicio dentro de la región. El segundo consistió en comprender la labor que desempeñan estos consultorios dentro del esquema de servicios de atención primaria a la salud a partir de sus usuarios, ¿no? De entender qué enfermedades atendían y qué los hacía elegir este tipo de consultorios. Y bueno, finalmente el tercer objetivo consistió en establecer las construcciones sociales que puedan formarse a partir del análisis de la situación actual que rodea a estos consultorios. Al principio de la investigación nosotros planteábamos que los consultorios de farmacias similares impactan directamente en tres dimensiones sociales, que son lo económico, lo geográfico y lo organizacional. Y planteamos también que de este modo, pues el contexto que rodea a los consultorios de farmacias similares, los han construido como un servicio paliativo y de contención social que contribuye o ha contribuido al desahogo de los sistemas públicos, evitando que estos mismos colapsen.
En cuanto a la metodología, bueno, pues nuestro estudio es de corte cuantitativo con un enfoque prospectivo y transversal. Trabajamos con una unidad de análisis que fueron los consultorios de farmacias similares, con una unidad de información que fueron pues los usuarios de de estos consultorios y al final obtuvimos una muestra de 334 encuestas. En cuanto a a la selección de consultorios, lo hicimos a través de un muestreo estratificado de una etapa y para elegir a los participantes, pues aplicamos criterios de exclusión y de inclusión, que estos consistían, pues principalmente en que fueran personas de mayores de 40 años que residieran en alguno de los 13 municipios de la región uno y bueno, pues quisieran uso de estos consultorios. En cuanto a la aplicación de los instrumentos, lo hicimos a través de una encuesta electrónica en la plataforma Microsoft Forms, que esta encuesta pues fue previamente validada por un panel de 10 expertos y aplicamos un pilotaje en usuarios de 20 a 30 años a 39 años en esta misma región, perdón. En cuanto al software y método estadístico, analizamos lo que obtuvimos de las encuestas a través de SPS Statics en su versión 25, utilizando estadística descriptiva para categorizar la muestra y también utilizamos chi cuadrada para generar un índice de relación con estas dimensiones que ya presenté previamente. Y bueno, pues estas son algunas de las entrevistas que realizamos en los diferentes municipios de la región. En cuanto a los usuarios, bueno, principalmente tuvimos una respuesta de mujeres con 221 y hombres 113. Aunque les comentaba que aplicamos entrevistas en los 13 municipios, pues fue Valle de Chalco donde obtuvimos mayor respuesta con el 18%. La escolaridad que presentó nuestra muestra, pues fue principalmente secundaria con 37%. El grupo de edad fue de 40 a 49 con 49% y nuestros usuarios manifestaron que se dedicaban mayormente al hogar con un 37%. En cuanto a las características de la población, en el cuadro uno podemos ver los ingresos mensuales y el sector de ocupación. Bueno, aquí los ingresos los dividimos en rangos, en menos de 5,000, entre 5,000 y 7,000, entre 7,500 y 10,000 y más de 10,000. El sector de la ocupación, todas las opciones las dividimos en sectores, quedando primario, secundario y terciario. Como podemos observar en la tabla, pues existió más personas que se ubicaron en el rango de menos de 5,000 pesos y dedicándose al sector primario con 204 personas. Y siguiendo con las características de la población, en cuanto al grado de estudios y la categoría del municipio, bueno, aquí hacer una connotación importante. Al momento de estar realizando la investigación nos dimos cuenta que existían dos municipios que se salían totalmente de los márgenes de los demás. En este caso fue Chalco y Valle de Chalco, que tenían una dinámica social, política, económica y geográfica diferente al resto y tuvimos que hacer estas categorías del municipio, quedando con conurbados y metropolitanos. Metropolitanos, pues como lo comentaba, Chalco y Valle de Chalco, y conurbados, pues los demás municipios. En cuanto al grado de estudios, podemos observar que la mayor parte de nuestra muestra se ubicó en el nivel secundaria, tanto en los municipios conurbados y metropolitanos, teniendo un total de 126 usuarios en este rango de educación. Bueno, como les comentaba, en nuestro supuesto de investigación, nosotros planteamos que estos consultorios han impactado directamente en tres dimensiones sociales. La primera, la dimensión económica, y para esto tenemos que en el INEGI, en el 2022, eh, nos, este, pues sí, esta institución reportó que el gasto que mayor hicieron en la población fue en el rango en el sector primario, perdón, o ambulatoria, y fue el rubro en el que más gastó, ¿no? En el año reportaron que llegaron a gastar las familias 2,363 pesos en promedio para gestionar pues su nivel de atención médica. Si lo contrastamos con lo que obtuvimos en nuestras entrevistas, pues podemos observar que esto implicaría que al menos la mitad de la población destinaba el 40% de sus ingresos para satisfacer pues sus demandas de salud, ¿no? Si lo contrastamos con lo que obtuvimos en las entrevistas, pues podemos observar que la mayor parte de nuestros usuarios se ubicó o
reportó gastar entre 300 y 500 pesos en un consultorio de farmacia. Si lo contrastamos pues con los niveles que reporta el INEGI, pues hay una reducción importante. Entonces, de este modo podríamos decir que sí se cumple o que sí impactan directamente en esta dimensión económica porque pues hay una reducción importante del gasto en salud. En cuanto a la dimensión geográfica, pues también aquí tenemos que se reportó que la mayor parte de la población llegó a tardar hasta 2 horas en trasladarse a un hospital y una vez estando ahí, pues todavía tendrían que esperar 40 minutos para ser atendidos, lo que significa que este porcentaje de la población pues podría llegar a tardar hasta 3 horas en ser atendidos en un hospital público. Y bueno, pues si lo contrastamos nuevamente con lo que obtuvimos en en nuestras encuestas, pues podemos observar que un total de 133 entrevistados reportó que únicamente gastan entre 15 y 30 minutos en trasladarse y ser atendidos en un consultorio de farmacias. Entonces, si lo vemos de esta forma, pues de pasar de 3 horas a 30 minutos, pues también hay una reducción considerable que hace pues que estos consultorios directamente impacten en este rubro. Y bueno, en cuanto a la dimensión organizacional, según la ENSANUD en 2023, reportó que el 70% de los motivos por los cuales las personas no se atendían en un servicio público estaban relacionados a la percepción de mala calidad o de atención en las instituciones públicas. Y bueno, si nuevamente, si lo contamos con lo que nosotros preguntábamos a nuestros usuarios, podemos ver que pues en cuanto al nivel de satisfacción en servicios de farmacias similares, pues el nivel está muy pegado al satisfecho, ¿no? Es decir, que hay una buena aceptación de todos los rubros que medimos de servicios de farmacias similares, como fue pues los médicos, el costo de la consulta y la distancia entre consultorios. El único rubro en el que podríamos decir que hay una oportunidad de mejorar pues es en las instalaciones, donde la mayor parte de la población pues reportó estar insatisfecho en este apartado. En cuanto a los resultados, bueno, llegamos a la conclusión que la apertura de los consultores de farmacias sí mejoró el acceso y la calidad de los servicios médicos que buscaban los habitantes de esta región, ya que redujeron los costos de bolsillo que hacían las personas antes de que se aperturaran este tipo de consultorios, disminuyendo la automedicación sin orientación médica y ampliando el catálogo de servicios disponibles para ellos. Para aquellos, pues sí, para aquellas personas porque por su condición de no podrían acceder a otros servicios, ¿no? Aquí lo podemos ver en la figura 2, que podremos observar que la mayor parte de nuestros encuestados reportó que el motivo por el cual una vez que empezaron a tener acceso a estos consultorios, pues fue por los costos, ¿no? Digamos, fue el gancho que los hizo que acudieran a este tipo de consultorios. Y una vez que hicieron uso de esto, bueno, pues encontraron otras razones por las cuales siguieron haciendo uso de ellos y pues ampliando su cobertura. En cuanto a los resultados, también nosotros planteamos el esquema 3I, que el análisis de esta investigación nos dio la posibilidad de plantear pues este temita que habla sobre la insuficiencia de los espacios y de los centros médicos, de la ineficacia de quienes atienden sobre todo los servicios públicos y la insatisfacción que hay respecto pues a estas instituciones. Nosotros planteamos que a partir de este esquema podrían establecerse pues las diferencias que pueden dar a entender el contexto que rodea a estos consultorios y bueno, incluso podríamos llevar este esquemita a otras áreas para el análisis. Y bueno, también esta investigación nos permitió construir las realidades que han sido parte de este fenómeno. Tenemos principalmente en 1942 que se dio la institucionalización de la salud con la apertura del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 años después hablábamos ya de una polarización en el acceso a servicios médicos. Estaba quienes tenían acceso a esta nueva institución pública y quienes no tenían acceso a ella, ¿no? Entonces dio una polarización. 20 años más, pues se dio el modelo de servicios privados CAF, que pues vio la oportunidad o vio un mercado que estaba naciendo con esta polarización y bueno, pues
aperturó lo que fueron los consultorios de farmacias similares, o bueno, ese modelo, pues. En el año 2010, pues se dio una masificación de los consultorios y también de la cobertura pública. Es decir, que como respuesta al amplio a la amplia cobertura que estaban teniendo estos consultorios, pues el gobierno mexicano dio como respuesta pues también una cobertura pública con el seguro popular. Y bueno, pues 10 años después vivimos lo que fue la pandemia de COVID-19, donde se da una crisis en el sector público y una perfección de los servicios de consultorios de farmacias similares. Y bueno, pues hablamos que en 2024-2030 se puede dar una configuración de tres escenarios, los cuales presento como a manera de introducción, que son estos tres escenarios, ¿no? Está el viable, que es de color rosa, el factible, el pesimista, que es el de color morado, y tenemos también el optimista, que es el de color azul. El primero, que es el optimista, habla de una mayor integración con los sistemas de salud. Esto debido al alcance pues, que han logrado estos consultorios, pues añaden al sistema público, facilitando el intercambio de información médica, la mejor gestión de los datos de los pacientes y pues también personalizando los tratamientos y la detección temprana de enfermedades. Digamos que este es el mejor escenario al que al que podríamos estar enfrentando con estos consultorios. El segundo, que es el viable, habla de una especialización de servicios, debido a que al desarrollo que han obtenido en la última década los consultorios de farmacia, pues estos incursionan en otros sectores de la salud, ampliando pues el catálogo de servicios que ofrecen, tales como la atención primaria a enfermedades crónicas, la salud mental básica y también la telemedicina. Y bueno, el tercer escenario, que es una mayor regulación. En 2022 se dieron unos intentos de supresión de estos servicios y bueno, este escenario va enfocado a ese escenario, ¿no? Sí, a esa posibilidad de que se retomen nuevamente pues esos intentos de suprimir los consultorios de farmacias similares y bueno, todo lo que sea similar a ello debido o bajo la premisa que podrían presentar problemas colaterales como son la sobreprescripción de medicamentos y, y que podrían poner en riesgo pues la calidad de la salud de sus usuarios. Y bueno, como aportes a a la sociología de la salud, bueno, pues nosotros identificamos que hay barreras sociales, ¿no? Esta investigación nos reveló pues una gama amplia de estas barreras sociales que limitan el acceso a servicios médicos, como fue la pobreza, la estratificación social que comentaba que hizo necesario la división de los municipios que integraban la región. También este estudio habla de las experiencias de los usuarios, ¿no? También como les comentaba, no existía un estudio que hable sobre las características de los usuarios o bien les diera la oportunidad pues, de expresar, ¿no? ¿Qué hizo que estos consultorios, pues, rápidamente tomaran un lugar en el escenario mexicano, ¿no? También la promoción de la participación comunitaria a través de diferentes ponencias que se dieron durante mi estancia en la maestría, pues también contribuyeron a que este fenómeno se pusiera más, sí, se debatiera más, ¿no? Tal vez había espacios en donde no habían visualizado este fenómeno como tal y bueno, pues es importante también que se siga analizando pues este tipo de problemáticas. Y pues también el análisis de los determinantes sociales, como fue en este caso, pues qué hacía, ¿no? ¿Qué hacía que los servicios médicos estuvieran perdiendo de cierta forma credibilidad y que se diera una fuga al servicio privado? Y muchas veces, o bueno, lo que nosotros encontrábamos en la investigación es que la mayor parte de los usuarios que acudía a estos consultorios, pues venía de un servicio público, es decir, que contaban con una cobertura en un servicio público, pero pues también la situación que rodeaba pues a esos mismos sistemas los hacía pues que vieran en los consultores de farmacias similares una solución pues más rápida, más efectiva o inmediata para tratar sus problemas de salud. Y bueno, pues tenemos dos artículos que están
en revisión en la revista Horizonte Sanitario, que es una revista que está indexada en varias plataformas como Conacit, como Redali, como Cielo. Tenemos dos artículos que hemos enviado, están aún en la primera etapa, pero bueno, esperamos que pronto ya puedan estar disponibles para la consulta de todos los que nos escuchan. Pues eso sería todo, doctor. No, te agradezco muchísimo, Iván. Bueno, maestro Iván Flores Quirós, te agradezco muchísimo tu presentación. Pues sí, fíjate, dejas aparte de toda una reconstrucción sociohistórica en torno a los consultorios anexos a farmacias, que como bien lo planteas, pues es una situación que va a ir en aumento. Desde el territorio de Tijuana hasta Chetumal contamos con infinidad de consultorios anexos a farmacias y como pones en tu perspectiva, pues tenemos tres escenarios muy interesantes. Pues yo, mi querido Iván Flores Quirós, te deseo los mejores éxitos en tu carrera científica y profesional y agradezco que hayas estado aquí con nosotros en este seminario permanente en salud colectiva 2025. ¿Algo con lo que quieras cerrar, mi querido Iván? No, pues nuevamente agradecerles el espacio para compartir mis resultados de esta investigación que tomó años, pero bueno, pues aquí están ya los frutos, ¿no? De esta, digamos, de este trabajo que empezó pues con otras miradas, pero pues fue perfeccionándose y fue puliéndose para pues dar en estos resultados, en estos productos. Te agradezco mucho, mi querido Iván Flores Quirós. Ya saben, cualquier comentario, cualquier pregunta nos pueden dejar aquí en nuestro canal de YouTube. Así es que hashtag todos somos RedSaxid. Hasta pronto y gracias totales a todos. Nos vemos. Hasta luego.